Ella huía de un pasado que nunca eligió. Él intentaba sobrevivir a un presente que ya no reconocía. Ninguno de los dos buscaba respuestas, pero el encuentro entre ellos despertaría preguntas que ya no podrían ignorarse. Y cuando la verdad comienza a salir a la luz, el corazón puede convertirse en el mayor de los peligros. El despertador sonó a las 5:30 de la madrugada, como todos los días. Alba Marín estiró el brazo para apagarlo antes de que el ruido despertara a su tía Rosario, cuya respiración dificultosa se escuchaba en la habitación contigua. Se frotó los ojos y contempló el techo desconchado de su pequeño apartamento en Sevilla, donde los primeros rayos del sol apenas lograban filtrarse a través de la cortina desgastada. Con movimientos silenciosos, Alba se levantó y caminó hacia la cocina. Mientras preparaba café, repasaba mentalmente la lista interminable de tareas que la esperaban: revisar la medicación de Rosario, preparar el desayuno de Iván, organizar los documentos para la reunión de la tarde en la empresa y verificar el estado de las cuentas que cada mes amenazaban con desbordarse. A sus 21 años, Alba cargaba sobre sus hombros el peso de una familia rota. Desde la muerte de su madre 3 años atrás, se había convertido en el pilar que sostenía aquel frágil equilibrio doméstico. No había tiempo para lamentaciones ni para pensar en lo que podría haber sido. La vida exigía soluciones inmediatas, y ella las proporcionaba con la determinación silenciosa que había desarrollado desde niña. ¿Ya estás despierta? La voz de Iván, su hermano de 14 años, la sorprendió desde el umbral de la cocina. Su cabello revuelto y su expresión somnolienta contrastaban con la inteligencia que brillaba en sus ojos. «Tengo que preparar los informes para don Ernesto», respondió Alba, sirviendo una taza de café y añadiendo una cucharada de azúcar. «¿Por qué te has levantado tan temprano?» Iván se encogió de hombros mientras abría la nevera casi vacía. «Tengo examen de matemáticas. Quería repasar un poco más». Alba sonrió con orgullo. A pesar de las dificultades, su hermano no perdía la dedicación por los estudios. Era brillante, perspicaz, y poseía un sentido del humor que iluminaba incluso los días más oscuros. «La tía Rosario tuvo una mala noche», comentó Alba en voz baja. «He oído su respiración entrecortada. Tendremos que llevarla a la clínica esta tarde». El rostro de Iván se tensó levemente. La fibrosis pulmonar de su tía empeoraba progresivamente y los tratamientos costaban más de lo que podían permitirse. «¿Crees que el seguro cubrirá el nuevo medicamento?», preguntó el chico, intentando sonar casual, aunque ambos conocían la respuesta. Alba negó con la cabeza. «Estoy ahorrando, y he pedido horas extras en la oficina». No mencionó que había renunciado a comprar el abrigo nuevo que necesitaba para el invierno, ni que llevaba meses comiendo menos para que Iván y Rosario tuvieran suficiente. Algunas verdades era mejor mantenerlas en silencio. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. A las 7 de la mañana, el apartamento ya bullía de actividad. Alba ayudaba a Rosario a levantarse mientras Iván preparaba el desayuno: pan tostado con aceite de oliva y un poco de tomate. La mujer mayor, de rostro demacrado pero mirada bondadosa, intentaba no mostrar el dolor que la consumía con cada respiración. «No deberías ir hoy a trabajar, cariño», dijo Rosario, observando las ojeras profundas bajo los ojos de Alba. «Estás agotada». «Estoy bien», respondió Alba con una sonrisa forzada mientras ajustaba el oxígeno de su tía. «Además, don Ernesto cuenta conmigo para la presentación de los nuevos patrocinios deportivos». Llevaba 6 meses como secretaria junior en Deportes Aker, una importante empresa de artículos deportivos. El salario era modesto, pero las condiciones eran mejores que en trabajos anteriores, y don Ernesto, a pesar de su carácter estricto, había demostrado cierta consideración hacia su situación familiar. Después de asegurarse de que Iván llevaba todo lo necesario para la escuela y de que Rosario tenía la medicación a mano, Alba se vistió con su único traje formal, un conjunto azul marino que había encontrado en una tienda de segunda mano, pero que mantenía con impecable cuidado. Mientras esperaba el autobús bajo la tenue luz matutina de Sevilla,
Alba observaba a la gente que pasaba, ejecutivos con maletines caros, estudiantes despreocupados, turistas maravillados por la belleza de la ciudad, mundos paralelos que coexistían sin tocarse realmente. A veces, en momentos como ese, se permitía un fugaz instante de anhelo. ¿Cómo sería vivir sin la constante presión económica? ¿Cómo sería tener tiempo para soñar, para salir con amigos, para simplemente existir sin la perpetua sensación de estar corriendo contra el reloj? Pero el autobús llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Alba subió con determinación renovada. No había espacio para sueños vagos cuando la realidad exigía toda su atención. Su familia dependía de ella y no pensaba fallarles. Mientras el vehículo avanzaba por las calles cada vez más congestionadas, Alba repasaba mentalmente la presentación de la tarde. Era una oportunidad para demostrar su valía, quizás incluso para aspirar a un ascenso que tanto necesitaban. Con esa esperanza, enderezó los hombros y levantó la barbilla. Ella no lo sabía aún, pero el destino ya había comenzado a mover sus hilos. A muchos kilómetros de allí, en Marbella, un hombre despertaba en una lujosa habitación, enfrentando sus propios demonios en un mundo completamente distinto al suyo. El amanecer en Marbella pintaba el Mediterráneo de tonos dorados cuando Gabriel del Valle Oviedo abrió los ojos en su villa de lujo. La luz se filtraba a través de los enormes ventanales que daban a una vista privilegiada del mar, pero ni siquiera ese espectáculo natural lograba disipar la sombra que se había instalado en su mirada azul profundo. Con un movimiento automático, intentó estirar el brazo derecho, pero una punzada de dolor lo detuvo. La lesión en el codo, resultado de años de sobreesfuerzo en el campo de golf, se había agravado durante el último torneo internacional. Los médicos habían sido claros. Sin un descanso prolongado y rehabilitación intensiva, su carrera como campeón profesional pendía de un hilo. Gabriel se incorporó con dificultad y contempló su reflejo en el espejo del baño de mármol. A sus 35 años, su rostro masculino de mandíbula marcada y mirada penetrante seguía provocando suspiros, pero ahora una expresión amarga endurecía sus rasgos. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, un campeón acostumbrado a dominar el mundo, súbitamente vulnerable. «Señor del Valle, el fisioterapeuta llegará en 1 hora», anunció Martín, su asistente personal, tras un discreto golpe en la puerta. También ha llamado la revista Elite Sports para confirmar la entrevista de mañana. Gabriel emitió un gruñido de asentimiento. Las entrevistas se habían convertido en un suplicio desde que la lesión lo había apartado del circuito. Se sentía como un impostor, manteniendo la fachada del exitoso Gabriel del Valle, mientras por dentro se desmoronaba la única identidad que conocía. ¿Algo más?, preguntó secamente, mientras se dirigía a la terraza para desayunar. El señor Alejandro Vega llamó, insiste en que asista a la fiesta benéfica de esta noche. Dice que le hará bien distraerse. Gabriel esbozó una sonrisa sarcástica. Alejandro, su amigo desde la universidad, siempre creía que cualquier problema podía resolverse con una buena fiesta, mujeres hermosas y champán caro. Durante años, Gabriel había encontrado cierto consuelo en esa superficialidad, en las relaciones pasajeras con modelos y socialités que nunca pedían más de lo que él estaba dispuesto a dar. Pero ahora, todo aquello le parecía hueco, un espejismo de felicidad. La rehabilitación de la mañana fue brutal. El terapeuta, un hombre impasible ante el dolor ajeno, manipuló su brazo lesionado mientras Gabriel apretaba los dientes, negándose a mostrar debilidad. «Está mejorando, señor del Valle», comentó el profesional al terminar la sesión, «pero la recuperación será más lenta de lo que esperábamos. Le recomendaría considerar tomarse el próximo año sabático del circuito». Las palabras cayeron como una sentencia. 1 año. 365 días sin pisar un campo de competición, sin la adrenalina del juego, sin la validación constante de los aplausos y los trofeos. Gabriel despidió al terapeuta con un agradecimiento tenso y se quedó solo, contemplando los jardines inmaculados de su propiedad que ahora parecían una jaula dorada. Por la tarde, mientras revisaba desganadamente propuestas de patrocinios y correos de su equipo de gestión financiera, el teléfono volvió a sonar.
Era Alejandro de nuevo. «No aceptaré un no por respuesta», dijo la voz alegre de su amigo. «La fiesta será extraordinaria. La crème de la crème de Europa estará allí. Además, después de la gala oficial, hay un evento privado, la Noche Oscura. Secreto, exclusivo, justo lo que necesitas para olvidar ese maldito codo». Gabriel suspiró. La alternativa era otra noche en soledad, torturándose con videos de sus competidores avanzando en el ranking mundial mientras él retrocedía. «De acuerdo», cedió finalmente. «Pero no esperes que sea el alma de la fiesta». Alejandro rió al otro lado de la línea. «Solo tienes que ser tú mismo, el irresistible Gabriel del Valle. El resto surgirá naturalmente». Pero ese era precisamente el problema, pensó Gabriel tras colgar. Ya no estaba seguro de quién era sin un palo de golf en las manos. El prestigioso apellido del Valle, las cuentas bancarias rebosantes, la fama internacional. Todo parecía un decorado hueco sin el deporte que había sido su vida entera. Al anochecer, mientras su chofer lo conducía hacia la mansión donde se celebraría la gala benéfica, Gabriel observaba distraídamente las luces de Marbella. La ciudad era un símbolo del lujo y los excesos, un paraíso artificial donde el dinero compraba cualquier cosa, o casi cualquier cosa. Se ajustó el nudo de la corbata y repasó mentalmente el papel que debía interpretar esa noche. El exitoso deportista, el soltero codiciado, el heredero carismático de los del Valle. Sonreiría, haría los comentarios adecuados. Quizás incluso flirtearía con alguna mujer hermosa que no exigiera demasiada profundidad emocional. Lo que Gabriel no podía imaginar es que aquella noche el destino le tenía preparado un encuentro que sacudiría los cimientos de su existencia cuidadosamente controlada, y que en algún lugar de Sevilla una joven llamada Alba se preparaba para asistir al mismo evento, impulsada por circunstancias completamente diferentes a las suyas. «Es una oportunidad única, Alba. No puedes desperdiciarla». La voz de Lorenzo Acker, el hijo del dueño de Deportes Acker, resonaba con insistencia en la pequeña sala de juntas donde Alba organizaba los documentos de la reunión recién finalizada. «Agradezco la invitación, pero no tengo nada apropiado para un evento así», respondió ella, evitando mirarlo directamente. Lorenzo, con su atractivo mediterráneo y su fama de mujeriego, siempre la ponía nerviosa. «Ese detalle está resuelto». Lorenzo sonrió mostrando sus dientes perfectos. «Mi padre quiere que asistas. Dice que te has ganado representar a la empresa en la gala benéfica. Los patrocinadores estarán allí, y tú conoces los números mejor que nadie». Alba levantó la mirada sorprendida. Don Ernesto Acker, un hombre normalmente reservado, la había tratado con respeto, pero siempre manteniendo las distancias profesionales propias de su posición. «¿Tu padre dijo eso?» «Absolutamente. Además», añadió Lorenzo acercándose, «ha dispuesto que Marta, su asistente personal, te preste un vestido de su colección. Dice que tienes la misma complexión que ella cuando era joven». Esa tarde, después de asegurarse que Rosario estaba cómoda y que Iván tenía todo lo necesario para quedarse solo esa noche, Alba se encontró en la imponente mansión de los Acker en Sevilla. Marta, una mujer elegante de mediana edad, la recibió con una sonrisa amable. «El señor Acker habla muy bien de ti», comentó mientras la guiaba hacia un vestidor del tamaño de todo el apartamento de Alba. «Dice que tienes determinación y honestidad, cualidades poco comunes hoy en día». Alba observó con asombro los vestidos que Marta desplegaba. Finalmente, la mujer sacó uno que le cortó la respiración, una creación en seda azul medianoche con detalles de cristal que parecían constelaciones. «Este es perfecto para ti», afirmó Marta con convicción. «Resaltará tus ojos». Horas más tarde, mientras el helicóptero privado de los Acker sobrevolaba la costa mediterránea hacia Marbella, Alba apenas reconocía su reflejo en la ventanilla. El vestido se ajustaba a su figura como si hubiera sido creado específicamente para ella, y el maquillaje sutil que Marta había insistido en aplicarle resaltaba sus rasgos naturales. Su cabello, habitualmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Estás deslumbrante», comentó Lorenzo sentado frente a ella, con una mirada apreciativa que la hizo sonrojar.
La fiesta oficial será aburrida, puro protocolo, pero después viene la noche oscura, un evento exclusivo donde la élite se permite relajarse. Alba asintió distraídamente, sin comprender realmente lo que aquello significaba. Su mente estaba dividida entre la preocupación por su familia y la extraña sensación de estar viviendo una fantasía ajena a su realidad. La mansión que acogía la gala benéfica era una imponente estructura de mármol blanco con vistas al Mediterráneo. Al entrar, Alba se sintió inmediatamente fuera de lugar. Mujeres con joyas que podrían pagar años de tratamiento para Rosario. Hombres en trajes hechos a medida cuyo precio alimentaría a una familia durante meses. Respira profundo y sonríe, le susurró Lorenzo al oído mientras la guiaba entre la multitud. Nadie sabe que no perteneces aquí. El secreto está en creerlo tú misma. Durante la cena, Alba mantuvo conversaciones educadas con ejecutivos y personalidades del mundo deportivo. Para su sorpresa, sus conocimientos sobre los productos y cifras de Deportes Aker impresionaron a varios patrocinadores potenciales. Por un momento, se permitió disfrutar de aquella sensación de competencia, de ser valorada por su inteligencia. Después de la cena formal, la atmósfera cambió sutilmente. Varios invitados desaparecieron, mientras otros se dirigían hacia una sección apartada de la propiedad. Lorenzo le entregó una máscara veneciana de intrincados detalles plateados. «Comienza la noche oscura», anunció con una sonrisa enigmática. «Las máscaras nos permiten ser quienes realmente somos, sin las ataduras de nuestros nombres o reputaciones. ¿No es liberador?» Con cierta aprehensión, Alba siguió a Lorenzo hacia una sala iluminada con luces tenues. El ambiente era sensual, casi hipnótico. Hombres y mujeres enmascarados conversaban en grupos pequeños, mientras camareros ofrecían champán en copas de cristal finísimo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, con un traje negro impecable y una máscara oscura que ocultaba la mitad superior de su rostro. A pesar del disfraz, su presencia era magnética. Estaba apoyado contra una columna, observando la escena con aparente desinterés. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alba, algo pareció cambiar en su postura. Sin previo aviso, el hombre se separó de la columna y caminó directamente hacia ella. Alba sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en su forma de moverse, en la intensidad de su mirada azul bajo la máscara, que la atraía de forma inexplicable. «¿Bailas?» La voz del desconocido era profunda, con un tono autoritario suavizado por un matiz de genuina curiosidad. Sin esperar respuesta, tomó su mano y la condujo a la pista de baile. El contacto de sus dedos sobre la cintura de Alba envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Mientras se movían al ritmo de la música, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. «No perteneces a este lugar», murmuró él cerca de su oído. No era una pregunta, sino una afirmación. «Tú tampoco pareces disfrutarlo demasiado», respondió ella con una audacia que la sorprendió a sí misma. El hombre sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro, suavizando momentáneamente la dureza de sus facciones. Quizás ambos necesitábamos encontrarnos esta noche, y mientras la música los envolvía, Alba supo que, por primera vez en su vida, estaba a punto de hacer algo completamente impulsivo, algo que cambiaría su destino para siempre. El amanecer sorprendió a Alba, despertando en una habitación desconocida. La luz tenue se filtraba por las cortinas de seda, iluminando parcialmente el lujoso dormitorio. Por un instante, la confusión nubló su mente hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron como fragmentos de un sueño febril. La fiesta, la máscara, el baile y después aquel hombre de ojos azules profundos llevándola a este lugar. Se incorporó lentamente, observando el espacio a su alrededor. La máscara plateada descansaba sobre la mesita de noche junto a sus pendientes. Su vestido, cuidadosamente doblado, estaba en una silla cercana. El lado opuesto de la cama mostraba la huella de otro cuerpo, pero el desconocido ya no estaba allí. Alba cerró los ojos, dejando que las sensaciones de la noche anterior la invadieran. Nunca había experimentado una conexión tan intensa, tan inmediata con alguien. Habían hablado poco. No necesitaron palabras para entenderse. Sus cuerpos,
Habían comunicado lo que sus voces callaban, en una danza íntima que trascendía la realidad. «¿Qué has hecho?», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. No se arrepentía, y esa certeza la sorprendía. Ella, siempre tan responsable, tan medida en cada decisión, había actuado por puro impulso, y ahora, lo único que sabía de aquel hombre era el tacto de sus manos y el azul intenso de su mirada. Un reloj en la pared marcaba las 6:30. En pocas horas, el helicóptero de los Acker regresaría a Sevilla. No había tiempo para contemplaciones. Iván y Rosario la esperaban. Con movimientos silenciosos, Alba se vistió y recogió sus pertenencias. Dudó un instante antes de tomar un bolígrafo del escritorio y contemplar la posibilidad de dejar una nota. Pero ¿qué podría escribir? Ni siquiera sabía su nombre, y él tampoco conocía el suyo. Quizás era mejor así, un recuerdo perfecto, sin complicaciones, sin explicaciones. Salió de la habitación con el sigilo de quien no quiere ser descubierta. La mansión dormía aún, permitiéndole deslizarse por los pasillos como una sombra. En el vestíbulo principal encontró a Lorenzo, que conversaba en voz baja con una mujer rubia. «¡Alba!», exclamó él al verla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Madrugando? El helicóptero no saldrá hasta dentro de 3 horas». «Prefiero esperar en los jardines», respondió ella con tono casual, aunque sentía que su rostro la delataba. «Ha sido una noche intensa». Lorenzo asintió con complicidad. La noche oscura tiene ese efecto. Lo que sucede bajo las máscaras permanece bajo las máscaras. Es la regla no escrita. Alba agradeció silenciosamente aquella discreción implícita. No quería explicaciones, preguntas ni insinuaciones. El viaje de regreso a Sevilla transcurrió en un silencio contemplativo. Alba miraba por la ventanilla del helicóptero, observando cómo el paisaje costero cedía paso gradualmente a los campos andaluces. Lorenzo, contra todo pronóstico, respetó su ensimismamiento. Al llegar a su modesto apartamento, la realidad la recibió con su implacable rutina. Iván estaba preparando el almuerzo, mientras Rosario descansaba en el sofá con el oxígeno conectado. «¿Cómo fue la fiesta de los ricos y famosos?», preguntó su hermano con curiosidad genuina, estudiando su rostro en busca de detalles. «Diferente», respondió Alba con una sonrisa enigmática. «Un mundo completamente ajeno al nuestro». Las semanas siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Alba retomó su rutina: el trabajo en Deportes Acker, las visitas médicas de Rosario, las tareas escolares de Iván. Pero algo había cambiado dentro de ella, una sensación indefinible que la acompañaba constantemente. Fue a mediados del segundo mes cuando la primera sospecha apareció. Su periodo, siempre regular como un reloj, se había retrasado. Al principio lo atribuyó al estrés, a las preocupaciones económicas, al exceso de trabajo. Pero cuando las náuseas matutinas comenzaron, ya no pudo ignorar la posibilidad. Con manos temblorosas, realizó la prueba de embarazo en el pequeño baño del apartamento, rezando para que Iván no regresara antes de lo previsto del instituto. Los 2 minutos de espera fueron eternos, y luego la confirmación: positivo. Alba se dejó caer en el borde de la bañera, con la prueba aún en la mano. Una vida crecía dentro de ella, fruto de aquella noche única. Un hijo del desconocido de ojos azules, del hombre sin nombre ni rostro completo en su memoria. ¿Cómo encontrarlo? Debería intentarlo siquiera. Él pertenecía a un mundo inalcanzable para ella, un universo de lujo y privilegio donde los problemas se resolvían con dinero y conexiones. ¿Qué podría ofrecerle ella más que complicaciones? La decisión se formó con claridad en su mente. Afrontaría esto sola, como había afrontado cada desafío en su vida. Esta criatura sería suya, únicamente suya. La protegería, la amaría, le daría todo lo que estuviera en su mano ofrecer. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su mansión de Marbella, Gabriel del Valle contemplaba el mar con gesto ausente. Los ejercicios de rehabilitación no lograban distraerlo de los recuerdos de aquella mujer misteriosa, la desconocida de la fiesta que había desaparecido con el amanecer.
Por primera vez en años, algo más allá del golf ocupaba sus pensamientos. Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que el destino, caprichoso artífice de encuentros imposibles, ya había trazado el siguiente movimiento en su peculiar partida. 4 meses habían pasado desde aquella noche. Alba caminaba por los pasillos de Deportes Aker con una carpeta de documentos, presionada estratégicamente contra su vientre, que comenzaba a mostrar los primeros signos evidentes de su embarazo. Había logrado mantenerlo en secreto durante semanas, utilizando ropa holgada y evitando situaciones que pudieran delatarla. Don Ernesto la había tratado con respeto cuando finalmente se lo comunicó, asegurándole que su puesto estaría esperándola tras la baja maternal. Lo que Alba no había revelado a nadie era la identidad del padre, un secreto que ni ella misma conocía completamente. «Atención todos». La voz de don Ernesto resonó en la oficina abierta, interrumpiendo sus pensamientos. «Hoy recibiremos a un inversor importante. Quiero que todo esté impecable». Alba organizó apresuradamente los informes del trimestre. Como secretaria junior, probablemente no tendría contacto directo con el visitante, pero la presencia de inversores siempre generaba un ambiente de nerviosismo en la empresa. A las 11 en punto, un murmullo de excitación recorrió la oficina. Alba, concentrada en su ordenador, apenas levantó la mirada cuando las puertas del ascensor se abrieron. «Y estas son nuestras oficinas generales», escuchó decir a don Ernesto. «Mi equipo es pequeño pero eficiente. Justamente, la señorita Marín ha preparado los informes de rendimiento que solicitó». Al escuchar su nombre, Alba se levantó automáticamente, ajustando su blusa suelta, y entonces lo vio. El tiempo pareció detenerse. Frente a ella, impecable en un traje azul marino que acentuaba sus ojos, estaba él, el hombre de la fiesta, el desconocido de la máscara, el padre de su hijo no nacido. Gabriel del Valle Oviedo, el famoso golfista, el multimillonario cuyo rostro aparecía regularmente en revistas deportivas y de sociedad, la miraba con la misma intensidad que aquella noche, aunque ahora mezclada con sorpresa y confusión. Sus ojos, aquellos ojos azules inconfundibles, descendieron inevitablemente hacia el vientre de Alba antes de volver a su rostro, que había perdido todo color. «Señorita Marín», la voz de don Ernesto sonaba distante, como a través de un túnel. «El señor del Valle es nuestro nuevo inversor principal. Le gustaría revisar los informes financieros del último trimestre». Alba asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. Extendió la carpeta con manos temblorosas, evitando el contacto visual. «Te acompaño a mi oficina», continuó don Ernesto, ajeno a la tensión eléctrica que se había establecido entre ambos. «Alba puede traernos café mientras revisamos la documentación». «Preferiría que la señorita Marín nos acompañara», interrumpió Gabriel con voz firme. «Si ella ha preparado los informes, será quien mejor pueda explicar los detalles». Alba tragó saliva. No había forma de evitar este encuentro. La reunión transcurrió en una neblina surreal. Alba explicaba cifras y proyecciones con voz profesional, mientras sentía la mirada de Gabriel quemando su piel. Don Ernesto, percibiendo finalmente la extraña atmósfera, los observaba alternativamente con expresión confundida. «¿Se conocían de antes?», preguntó finalmente, cuando el silencio tras la presentación se hizo demasiado evidente. «No», respondió Alba rápidamente. «Nos hemos visto en alguna ocasión», dijo Gabriel simultáneamente. Don Ernesto enarcó las cejas. «Bueno, dejemos los detalles para otro momento. Señor del Valle, ¿le interesa la propuesta de expansión internacional?». Cuando la reunión concluyó, Alba intentó escabullirse discretamente, pero la voz de Gabriel la detuvo en el pasillo. «Señorita Marín, ¿podría hablar con usted un momento? En privado». No era una pregunta, era una orden apenas disimulada bajo el tono educado. La pequeña sala de reuniones secundaria se convirtió en el escenario de su reencuentro. Gabriel cerró la puerta y permaneció de pie, manteniendo una distancia prudente pero con los ojos fijos en ella. «Eras tú», dijo finalmente, «la mujer de la máscara plateada». Alba asintió lentamente. No tenía sentido negarlo. «¿Por qué te fuiste sin decir nada?». La voz de Gabriel contenía una mezcla de emociones difíciles de interpretar: confusión, reproche, quizás incluso dolor.
No pertenecíamos al mismo mundo, respondió ella con sencillez. Fue una noche hermosa, pero irreal. Los ojos de Gabriel descendieron nuevamente hacia su vientre. ¿Y eso? ¿También es irreal? Alba instintivamente colocó una mano protectora sobre su abdomen. Esto es mi responsabilidad. No tienes que preocuparte. La expresión de Gabriel se endureció. Su mandíbula se tensó visiblemente. ¿Estás insinuando que ese hijo es...? No estoy insinuando nada, lo interrumpió Alba con firmeza, a pesar del temblor en su voz. Te estoy liberando de cualquier obligación. No necesito nada de ti. Gabriel dio un paso hacia ella, su presencia llenando el espacio como una tormenta contenida. ¿Y si yo quiero estar involucrado? ¿Si quiero conocer a mi hijo? No sabes si es tuyo, respondió Alba, aunque ambos conocían la verdad. Lo sé, afirmó él con absoluta certeza. Lo siento aquí. Señaló su pecho con un gesto brusco. Desde que te vi entrar en esa oficina, supe que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente. Alba negó con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. No funcionaría. Somos demasiado diferentes. Tú eres Gabriel del Valle, por el amor de Dios. Yo soy una secretaria que apenas puede pagar el tratamiento de su tía enferma. Eso puede cambiar, respondió él con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. No quiero tu dinero, replicó Alba, con un destello de orgullo en la mirada. No quiero convertirme en una nota a pie de página en la vida del famoso Gabriel del Valle, la secretaria que le dio un hijo y desapareció con un cheque. La expresión de Gabriel se suavizó inesperadamente. No te estoy ofreciendo un cheque, te estoy pidiendo una oportunidad para conocerte, para ser parte de la vida de ese niño. Por un instante, Alba vislumbró al hombre detrás de la máscara de celebridad, al ser humano vulnerable bajo la fachada de éxito y privilegio. Pero el miedo fue más fuerte. Necesito tiempo, dijo finalmente, esquivándolo para alcanzar la puerta. Esto es... demasiado. Gabriel no intentó detenerla físicamente, pero sus palabras la alcanzaron cuando ya tenía la mano en el pomo. Te encontraré de nuevo, Alba Marín. Esto no ha terminado entre nosotros. Y mientras caminaba apresuradamente hacia los baños, Alba supo con certeza que la vida simple que había construido acababa de complicarse irremediablemente. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado de tensión. Alba intentaba mantener su rutina habitual, pero la sombra de Gabriel del Valle se proyectaba sobre cada momento de su vida. Lo que más la desconcertaba no era su presencia, sino su ausencia. Había esperado que él la acosara con llamadas o apareciera sin aviso, ejerciendo el poder que su posición le confería. En cambio, solo recibió un mensaje breve: respetaré tu tiempo, pero no renunciaré a conocer a mi hijo. Una semana después, mientras organizaba el expediente médico de Rosario para su próxima consulta, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre trajeado, de expresión seria pero amable. «¿Señorita Alba Marín?», preguntó formalmente. «Soy Mateo Salgado, abogado personal del señor del Valle. ¿Podríamos hablar unos minutos?». Con el corazón acelerado, Alba lo invitó a pasar, agradeciendo que Iván estuviera en la escuela y Rosario descansando. El abogado observó discretamente el modesto apartamento, sin un atisbo de juicio en su mirada profesional. «El señor del Valle me ha pedido que le entregue esto». Extrajo un sobre de su maletín. «Es una propuesta formal de apoyo económico para usted y su familia durante el embarazo y tras el nacimiento del bebé». Alba tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. «También me ha pedido que le asegure que no tiene intención de disputar la custodia», continuó el abogado. «Su deseo es establecer una relación de coparentalidad respetuosa y proporcionar seguridad para el futuro del niño. ¿Por qué debería creerle?». La pregunta escapó de los labios de Alba antes de que pudiera contenerse. El abogado sonrió levemente. «Llevo 20 años trabajando para la familia del Valle. Nunca había visto a Gabriel tan decidido sobre algo que no fuera golf». Cuando el abogado se marchó, Alba finalmente abrió el sobre. La propuesta era sorprendentemente respetuosa. Gastos médicos cubiertos, un fideicomiso para el bebé, incluso opciones para mejorar las condiciones de vida de toda su familia. Todo sin exigencias excesivas,
solo el derecho a conocer y formar parte de la vida de su hijo. Lo que más la impactó fue la nota manuscrita adjunta. No quiero comprar tu voluntad, solo garantizar que mi hijo tenga todo lo que necesite, incluyéndome a mí, Gabriel. Esa misma tarde, cuando Iván regresó del instituto, Alba le contó una versión simplificada de la situación. Su hermano la escuchó con la madurez que siempre lo caracterizaba, haciendo preguntas perspicaces que ella apenas podía responder. ¿Lo quieres?, preguntó finalmente Iván, con la directa sinceridad de sus 14 años. Apenas lo conozco, respondió Alba evasivamente. Pero hay algo, insistió su hermano. Lo veo en tus ojos cuando hablas de él. 3 días después, Gabriel apareció en persona, sin aviso previo, sin grandilocuencia. Simplemente llamó a la puerta a una hora prudente de la tarde. «Perdona la intrusión», dijo cuando Alba abrió, visiblemente sorprendida. «Necesitaba verte, hablar directamente contigo». Llevaba ropa casual, jeans oscuros y una camisa sencilla que, irónicamente, lo hacían parecer aún más atractivo que los trajes formales. En sus manos sostenía una pequeña caja, que extendió hacia ella. «No es un regalo costoso», aclaró rápidamente al ver su expresión recelosa. «Es un monitor fetal. Mi hermana lo usó durante su embarazo y dijo que le dio tranquilidad escuchar el corazón del bebé». Alba lo invitó a entrar, consciente de que esta conversación era inevitable. En la pequeña sala, se sentaron frente a frente. «He investigado», comenzó Gabriel sin preámbulos. «Sé que tu tía Rosario padece fibrosis pulmonar, que tu hermano Iván es un estudiante brillante y que tú has sido el pilar de esta familia desde que perdiste a tu madre. ¿Me has estado espiando?». La indignación encendió las mejillas de Alba. «No», respondió él con calma. «He pedido información porque quiero entender tu mundo, porque quiero ser parte de él, no solo un cheque mensual o un apellido en un documento». La sinceridad en su voz desarmó momentáneamente las defensas de Alba. «¿Por qué?», preguntó ella. «Podrías simplemente olvidar todo esto, tener la vida que siempre has tenido, sin complicaciones». Gabriel guardó silencio unos instantes, como ordenando sus pensamientos. «Esa noche en la fiesta, cuando te vi, sentí algo que nunca había experimentado», confesó finalmente. «Y estos meses, intentando recuperarme de mi lesión, pensando en ti sin saber quién eras, me di cuenta de que mi vida estaba vacía, llena de trofeos, pero vacía de significado». Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos fijos en los de ella. «No pretendo que me ames, ni que cambiemos nuestras vidas de la noche a la mañana. Solo te pido que me permitas estar presente, para ti, para nuestro hijo. Y cuando te canses», la voz de Alba traicionaba su miedo más profundo, «cuando la novedad pase y vuelvas a tu mundo de fama y privilegios, no sucederá», afirmó él con convicción. «Pero entiendo tu desconfianza. No te pido fe ciega, te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que mis intenciones son sinceras». En ese momento, la puerta del apartamento se abrió e Iván entró, deteniendo abruptamente su conversación. El adolescente miró a Gabriel con curiosidad apenas disimulada. «Tú eres el del póster», dijo directamente. «El campeón de golf». Gabriel sonrió genuinamente sorprendido. «¿Tienes un póster mío?». «En la escuela», aclaró Iván. «En el club deportivo». «¿Eres el padre del bebé de Alba?». La franqueza del muchacho provocó un silencio momentáneo, roto por la risa inesperada de Gabriel, una risa real, no calculada, que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. «Sí», respondió con sencillez, «ese soy yo». Algo cambió en ese instante. Un puente invisible comenzó a construirse entre dos mundos que parecían irreconciliables. Y Alba, observando la interacción entre su hermano y Gabriel, sintió cómo sus certezas comenzaban a tambalearse. Esa noche, después de que Gabriel se marchara prometiendo volver pronto, Alba tomó una decisión. No le entregaría su confianza completa, no aún, pero le daría la oportunidad de demostrar que sus palabras eran más que promesas vacías. Por ella, por su hijo, y quizás, aunque no estuviera lista para admitirlo,
por ese lazo innegable que había comenzado a formarse entre ellos desde aquella noche bajo las estrellas de Marbella. Las semanas transcurrieron en una extraña normalidad. Gabriel se había integrado paulatinamente en la vida de Alba, visitando Sevilla con frecuencia creciente. Para sorpresa de Alba, cumplía su palabra. No imponía su presencia, no alardeaba de su riqueza, simplemente estaba allí, constante y atento. Una tarde de jueves, mientras Alba regresaba del trabajo, notó un coche oscuro estacionado frente a su edificio. No era la primera vez que lo veía, pero esta vez el conductor la observó fijamente, con una intensidad que le provocó escalofríos. Al subir al apartamento encontró a Iván inusualmente callado. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando su bolso sobre la mesa. «Alguien me siguió hoy al salir del instituto», respondió él con voz tensa. «Un hombre. Cuando me di cuenta, crucé hacia la tienda de don Manuel y desapareció». El miedo se instaló en el pecho de Alba como una garra helada. ¿Cómo era? Alto, delgado, con una cicatriz aquí. Iván señaló su ceja izquierda. Llevaba gafas oscuras, pero se las quitó un momento. Alba se sentó lentamente, mientras un recuerdo lejano emergía de las profundidades de su memoria. Su madre discutiendo con un hombre de descripción similar, años atrás. «No menciones esto a Rosario», dijo finalmente. «La preocuparía innecesariamente». Esa noche, revisando antiguos documentos de su madre en busca de alguna pista, Alba encontró una fotografía parcialmente quemada. En ella, su madre aparecía junto a un grupo de personas. Uno de ellos, en el extremo, tenía la misma cicatriz que Iván había descrito. Al día siguiente, recibió una llamada de la clínica donde Rosario recibía tratamiento. Hubo una irregularidad. Alguien había intentado acceder a su expediente médico haciéndose pasar por familiar. La enfermera, que conocía personalmente a Alba, había alertado a seguridad. La inquietud se transformó en miedo cuando, 3 días después, encontró un sobre bajo la puerta del apartamento. Contenía una única hoja con un mensaje. «Mercedes escondió algo que me pertenece. Tú sabes dónde está. Tenemos una conversación pendiente. Mercedes». El nombre real de su madre, que todos habían llamado Merche, un nombre que Alba rara vez mencionaba. Temblando, llamó a Gabriel. En menos de 2 horas él estaba en su puerta, con el rostro tenso de preocupación. Alba le mostró la nota, relatándole los extraños incidentes. «Mi madre nunca habló de su pasado», explicó, mientras preparaba té para calmar sus nervios. «Pero hubo un tiempo, antes de enfermar, en que actuaba diferente. Recibía llamadas que atendía en privado. Una vez la oí mencionar documentos y dinero. ¿Crees que estuvo involucrada en algo ilegal?», preguntó Gabriel con delicadeza. «No lo sé. Murió llevándose sus secretos». Alba sujetó la taza con fuerza. «Pero siempre me advirtió que si un hombre con cicatriz aparecía preguntando por ella, debíamos llamar a la policía inmediatamente». Gabriel se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «No estás sola en esto», afirmó con convicción. «Mañana mismo contrataré seguridad privada para vigilar el apartamento y hablaré con mis contactos para investigar a este hombre». «No quiero involucrarte en problemas familiares», protestó Alba débilmente. «Es mi familia también ahora», respondió él, colocando suavemente una mano sobre su vientre abultado. «Ustedes son mi familia». La intensidad de su mirada contenía una promesa que iba más allá de las palabras. Por primera vez Alba reconoció que el vínculo entre ellos había evolucionado más allá del bebé que esperaban. Esa noche, después de que Gabriel se marchara, Alba buscó el viejo joyero de su madre. En el fondo, bajo un falso forro que solo ella conocía, encontró una pequeña llave y una dirección anotada en un papel amarillento. Al día siguiente, mientras se preparaba para investigar aquel último secreto de su madre, sonó el timbre. Al abrir, se encontró frente a 2 policías. Hubo un incidente en la clínica donde Rosario recibía tratamiento. Una intrusión violenta en los archivos. Los testigos describieron a un hombre con una cicatriz en la ceja. El pasado de su madre, aquel que tanto se había esforzado en dejar atrás, finalmente los había alcanzado. «No podemos seguir aquí». La voz de Gabriel resonaba con una determinación que no admitía discusión mientras caminaba por el pequeño apartamento de Alba.
Ese hombre ya ha demostrado que no se detendrá ante nada. Alba observaba a Iván, quien empacaba silenciosamente sus libros escolares en una mochila. Su hermano, normalmente locuaz y despreocupado, había adoptado una seriedad impropia de sus 14 años desde el incidente en la clínica. «Tengo responsabilidades aquí», protestó Alba débilmente. «Mi trabajo, los tratamientos de Rosario». «He hablado con don Ernesto», respondió Gabriel. «Puedes trabajar temporalmente desde casa, y en cuanto a Rosario, ya he coordinado su traslado a una clínica privada en Marbella». Lo había pensado todo, como siempre, como el estratega que era tanto en los negocios como en el deporte. Gabriel del Valle no dejaba cabos sueltos. «No puedo simplemente abandonarlo todo y mudarme a tu casa», insistió Alba, aunque su resistencia comenzaba a debilitarse. El miedo por la seguridad de su familia resultaba más poderoso que su obstinado orgullo. Gabriel se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos azules, habitualmente fríos ante el mundo, se habían suavizado al mirarla. «No te estoy pidiendo que abandones tu vida. Te estoy ofreciendo un refugio temporal mientras resolvemos esta situación». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tengo seguridad privada, contactos en la policía, recursos para investigar a este hombre. En mi casa estarán protegidos». Rosario, sentada en el sofá con el oxígeno portátil a su lado, observaba el intercambio con expresión evaluadora. Finalmente intervino, su voz débil pero decidida. «Alba, cariño, sabes que no me gusta entrometerme, pero Gabriel tiene razón. Este apartamento no es seguro ahora, y mi tratamiento...» Tosió levemente antes de continuar. «No podemos permitirnos que se interrumpa». Alba miró alternativamente a su tía, a su hermano y a Gabriel, los tres pilares de su vida, cada uno representando una faceta diferente de su corazón: el pasado, el futuro inmediato y ese presente inesperado que Gabriel había comenzado a ocupar. «De acuerdo», concedió finalmente, «pero será temporal, y mantendré mi independencia». Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro generalmente severo. «No esperaba menos de ti». El traslado a Marbella se realizó al día siguiente con la eficiencia característica de Gabriel. Un servicio de ambulancia privada transportó a Rosario cómodamente, mientras Alba e Iván viajaron en el coche de Gabriel, escoltados discretamente por un vehículo de seguridad. La villa de Gabriel, con su arquitectura moderna y sus amplios espacios abiertos con vista al Mediterráneo, parecía pertenecer a otro universo comparada con el modesto apartamento de Sevilla. Iván no pudo disimular su asombro ante la piscina infinita y el elaborado sistema de entretenimiento que dominaba la sala principal. «Es impresionante», murmuró Alba, sintiéndose súbitamente pequeña y fuera de lugar con su sencillo vestido premamá y su cabello recogido sin pretensiones. «Es solo una casa», respondió Gabriel con sorprendente humildad. «Nunca la he sentido como un hogar hasta ahora». Los primeros días de convivencia forzada estuvieron marcados por una cautelosa adaptación. Gabriel había dispuesto habitaciones espaciosas para cada uno, respetando escrupulosamente la privacidad de Alba. Rosario fue instalada en un ala con acceso directo al jardín, donde los médicos la visitaban diariamente. Gradualmente, la inicial incomodidad comenzó a disiparse. Las comidas se convirtieron en momentos de conversación genuina. Iván encontró en Gabriel un maestro paciente para mejorar su swing de golf, mientras Rosario disfrutaba compartiendo antiguas recetas familiares con el personal de cocina. Una noche, después de la cena, Alba se encontró a solas con Gabriel en la terraza. La brisa marina jugueteaba con su cabello mientras contemplaban el horizonte donde el cielo se fundía con el mar. «Tu hermano es brillante», comentó Gabriel rompiendo el silencio. «Tiene potencial para cualquier carrera que elija». Alba sonrió con orgullo. «Siempre lo ha sido. Incluso en los peores momentos, cuando apenas teníamos para comer, nunca dejó de estudiar». «He estado pensando», continuó Gabriel con cierta vacilación, «en ofrecerle una beca completa cuando termine el instituto. Para la universidad que elija, sin condiciones». Alba lo miró fijamente, buscando algún indicio de manipulación o interés oculto.
Solo encontró sinceridad en aquellos ojos que, día a día, iba conociendo mejor. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. Gabriel permaneció en silencio unos instantes, como buscando las palabras exactas. Porque cuando miro a Iván veo a alguien que formará parte de la vida de nuestro hijo, respondió con sencillez. Un tío que lo inspirará, que le enseñará valores que ni tú ni yo podríamos transmitirle por nosotros mismos. La honestidad de su respuesta desarmó las defensas de Alba. Sin planearlo, su mano buscó la de Gabriel, entrelazando sus dedos en un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. Mientras tanto, en Sevilla, el hombre de la cicatriz recorría el apartamento vacío de Alba, furioso al descubrir que su presa se había esfumado. Entre sus manos arrugaba la fotografía de Mercedes Marín, la mujer que años atrás había huido con documentos que podían destruir su organización de lavado de dinero y falsificación. Lo que no sabía es que su último acto precipitado había puesto sobre su rastro no solo a la seguridad privada de Gabriel, sino también a un equipo especial de policía que llevaba años siguiendo sus actividades. El cerco comenzaba a estrecharse, aunque la amenaza que representaba aún flotaba como una sombra sobre la incipiente paz que Alba había encontrado en Marbella. En la terraza, bajo el cielo estrellado, Gabriel se acercó más a Alba, colocando con infinita delicadeza una mano sobre su vientre. El bebé pareció responder con una patadita, como reconociendo el tacto de su padre. «Estamos a salvo aquí», murmuró Gabriel. Y por primera vez desde que comenzara aquella pesadilla, Alba permitió que la esperanza floreciera en su corazón. Un mes había transcurrido desde la llegada a Marbella. El sol de la costa mediterránea parecía haber devuelto el color a las mejillas de Rosario, cuya respiración, aunque todavía dificultosa, había mejorado con los tratamientos intensivos de la clínica privada. El jardín se había convertido en su refugio predilecto, donde pasaba horas contemplando el mar mientras tejía diminutas prendas para el bebé que vendría. Iván, por su parte, se había adaptado con la flexibilidad propia de la juventud. El colegio privado al que Gabriel había insistido en matricularlo inicialmente generó resistencia en Alba, pero la pasión de su hermano por la biblioteca del centro y el laboratorio de tecnología terminó por convencerla. «Hoy construimos un robot que sigue instrucciones básicas», comentó Iván durante la cena, con el entusiasmo brillando en sus ojos. «El profesor dice que tengo aptitud natural para la programación». Gabriel, que había estado absorto en documentos relacionados con sus inversiones, levantó la mirada con genuino interés. «Si te gusta, puedo presentarte a un amigo que desarrolla software para sistemas de navegación deportiva. Quizás podrías visitarlo este fin de semana». La naturalidad con que Gabriel se involucraba en la vida de Iván todavía sorprendía a Alba. No actuaba por obligación ni por ganarse su aprobación, sino con la espontaneidad de quien genuinamente disfruta compartiendo conocimientos y abriendo puertas. Por las mañanas, cuando Alba trabajaba remotamente para Deportes Hacker, a menudo levantaba la vista para encontrar a Gabriel en la terraza adyacente, practicando ejercicios de rehabilitación para su brazo lesionado. La determinación con que enfrentaba cada sesión, incluso aquellas que claramente le causaban dolor, despertaba en ella una admiración silenciosa. Una tarde, mientras organizaba algunas prendas en el vestidor, Alba encontró una fotografía enmarcada que no había notado antes. Mostraba a Gabriel adolescente junto a un hombre mayor de expresión severa, ambos en un campo de golf. «Mi padre», dijo la voz de Gabriel desde la puerta, sobresaltándola. «La última competición que jugamos juntos antes de su infarto». «Lo siento, no pretendía curiosear», se disculpó Alba, devolviendo la fotografía a su lugar. «No importa». Gabriel se acercó tomando el marco. Siempre quiso que fuera el mejor. Nunca fue suficiente ser simplemente bueno. Había una vulnerabilidad inhabitual en su voz, una grieta en la armadura del exitoso Gabriel del Valle que Alba raramente vislumbraba. «¿Es por él que te exiges tanto?», preguntó con suavidad. Gabriel reflexionó un momento antes de responder. «Al principio sí, quería su aprobación. Después se convirtió en mi propia obsesión, ganar, ser el mejor, hasta que la lesión me obligó a detenerme. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué clase de padre seré yo.
Su mirada se dirigió instintivamente hacia el vientre de Alba. No quiero repetir sus errores. En un impulso, Alba tomó su mano y la colocó sobre su abdomen, donde el bebé se movía enérgicamente. Era la primera vez que iniciaba un contacto tan íntimo. «Ya estás siendo un buen padre», murmuró. «Proteges lo que amas». La palabra «amor» flotó entre ellos, no pronunciada como declaración, pero presente en el aire como una verdad tácita que comenzaba a tomar forma. Esa noche, mientras cenaban en la terraza, la conversación fluyó con una comodidad que semanas atrás habría parecido imposible. Rosario contaba anécdotas de la infancia de Alba, Iván bromeaba sobre los enamoramientos adolescentes de su escuela, y Gabriel reía con una libertad que pocas personas habían presenciado. Cuando todos se retiraron a descansar, Alba permaneció contemplando el mar. Gabriel se unió silenciosamente a ella, respetando su espacio, pero ofreciendo su compañía. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente. «En lo extraña que es la vida», respondió ella. «En cómo este lugar que debería sentirse ajeno comienza a parecerse a un hogar». Gabriel asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. La distancia física entre ellos era mínima, pero ambos sabían que cualquier acercamiento ahora tendría un significado trascendental. «Para mí también», confesó él. «Esta casa nunca se sintió como un hogar hasta que llegaron ustedes». Su mano encontró la de Alba en la oscuridad. No hubo palabras ni gestos grandilocuentes, solo el silencioso reconocimiento de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una obligación se transformaba gradualmente en elección. Mientras contemplaban juntos el horizonte nocturno, ambos intuían que aquella paz era frágil. En algún lugar, el pasado seguía acechando. Pero por esta noche, bajo el cielo estrellado de Marbella, se permitieron experimentar la sencilla alegría de sentirse, por fin, en casa. La calma que habían construido en Marbella se rompió una madrugada con el estridente sonido de la alarma de seguridad. Alba despertó sobresaltada. Su primer instinto fue correr hacia la habitación de Iván, mientras sentía al bebé moverse agitadamente en su vientre. «Quédate dentro», le ordenó Gabriel apareciendo en el pasillo. En su rostro, una expresión que Alba nunca había visto, una mezcla de furia controlada y determinación férrea. «La seguridad está en posición. Alguien ha intentado saltar el muro perimetral». Los minutos siguientes transcurrieron en una bruma de tensión. Rosario, Iván y Alba fueron conducidos a una sala interior especialmente reforzada, mientras Gabriel coordinaba con el equipo de seguridad y la policía local, que había respondido con sorprendente rapidez. «Es él, ¿verdad?», preguntó Alba cuando Gabriel finalmente entró en la sala segura. «El hombre de la cicatriz». Gabriel asintió, sentándose junto a ella en el sofá. Las cámaras lo captaron claramente. Venía preparado con herramientas para forzar cerraduras y un arma. No era una visita casual. Iván, con una madurez impropia de sus años, se mantenía junto a Rosario, quien rezaba en silencio aferrada a su rosario. La familia de Alba, su pequeño núcleo, todo lo que siempre había protegido, ahora se encontraba bajo amenaza directa. «El inspector jefe de la policía quiere hablar contigo», continuó Gabriel, tomando sus manos entre las suyas. «Al parecer llevan tiempo tras este hombre. Creen que formaba parte de una red de lavado de dinero y falsificación de documentos. Tu madre pudo haber sido testigo de algo, o más». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Alba. Las llamadas privadas de su madre, los viajes inexplicables, el dinero que a veces aparecía sin justificación clara. La llave y la dirección encontradas en el joyero cobraban ahora un nuevo y siniestro significado. Horas más tarde, cuando la policía confirmó que el perímetro estaba asegurado, Alba se reunió con el inspector en el despacho de Gabriel. El hombre, de rostro curtido y ojos penetrantes, escuchó atentamente su relato sobre los recuerdos fragmentados de su madre. «Rafael Montes lleva años en nuestro radar», explicó el inspector. «Es un especialista en falsificación que trabajó para varias organizaciones criminales. Si su madre tenía documentos comprometedores...» «Nunca me habló de nada así», interrumpió Alba. «Pero encontré esto». Extendió la llave y el papel con la dirección. El inspector los examinó con interés profesional. «Parece una llave de consigna bancaria,
Con su permiso, me gustaría investigar esta dirección. Cuando el policía se marchó, un silencio pesado se instaló en el despacho. Gabriel se mantuvo de pie junto a la ventana, observando cómo los últimos agentes abandonaban la propiedad. «He fallado en protegerte», dijo finalmente con voz cargada de autocrítica. «Pensé que aquí estarían a salvo». Alba se acercó a él lentamente. «No has fallado. Estamos bien. Tu seguridad funcionó exactamente como debía. Pude haberlos perdido esta noche». La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se rompiera dentro de Alba. Perderte a ti, a nuestro hijo, a Iván, a Rosario, toda la familia que nunca supe que necesitaba hasta que apareciste en mi vida. Sus miradas se encontraron en la penumbra del despacho, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de los ventanales. El tiempo pareció detenerse mientras Alba procesaba sus palabras. «¿Es eso lo que somos para ti? ¿Una familia?», preguntó con voz apenas audible. Gabriel acortó la distancia entre ellos, tomando el rostro de Alba entre sus manos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que ella sabía que poseía. «Son mucho más que eso», confesó. «Sois el hogar que nunca tuve, la razón para levantarme cada mañana, la paz que no sabía que buscaba». Su pulgar acarició suavemente la mejilla de Alba, borrando una lágrima que ella no había notado derramar. «Llevo semanas conteniéndome», continuó, «respetando el espacio que necesitabas, temiendo asustarte con la intensidad de lo que siento. Pero esta noche, cuando sonó la alarma, comprendí que no puedo seguir callando». «Gabriel», susurró ella, sintiendo que su corazón latía desbocado. «Te amo, Alba Marín», declaró con la misma convicción con que tomaba cada decisión importante en su vida. «No por el bebé que esperas, aunque lo amo también con cada fibra de mi ser. Te amo por tu fortaleza, por tu lealtad, por cómo defiendes a los tuyos, por cómo me miras sin impresionarte por mi nombre o mi fortuna». Alba cerró los ojos, abrumada por la intensidad de sus palabras, por la sinceridad que percibía en cada sílaba. Cuando los abrió nuevamente, todo el miedo, todas las dudas que había cultivado cuidadosamente, se desvanecieron ante la certeza que leía en la mirada azul de Gabriel. «Yo también te amo», respondió con voz temblorosa. «Y me aterra, porque nunca había sentido algo así, porque no sé cómo funcionará esto entre nosotros, siendo tan diferentes». La sonrisa de Gabriel iluminó su rostro, transformándolo por completo. «No somos tan diferentes en lo que realmente importa». El espacio entre ellos desapareció cuando sus labios se encontraron por primera vez desde aquella noche de máscaras y secretos. A diferencia de entonces, ahora no había anonimato ni oscuridad, sino la plena conciencia de quiénes eran y qué significaban el uno para el otro. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si ambos temieran romper la magia del momento. Luego se profundizó, cargándose de la emoción contenida durante meses, de los miedos superados, de las barreras finalmente derribadas. Cuando se separaron, jadeantes y sonrientes como adolescentes, la mano de Gabriel descansó sobre el vientre de Alba, donde su hija se movía como celebrando la unión de sus padres. «Esto cambia todo», murmuró Alba, «y al mismo tiempo solo confirma lo que ya sabíamos». Gabriel asintió, apoyando su frente contra la de ella. «Pase lo que pase con ese hombre, con el pasado de tu madre, lo enfrentaremos juntos, como familia». Esa noche, mientras la seguridad reforzada vigilaba la propiedad y los planes para atrapar definitivamente a Rafael Montes se ponían en marcha, Alba y Gabriel permanecieron enlazados en el despacho, hablando en voz baja, compartiendo sueños y miedos, sellando con cada palabra y cada caricia la promesa de un futuro común que, apenas unas horas antes, ambos consideraban demasiado hermoso para ser real. La tensión de la noche anterior había dado paso a una mañana luminosa. Mientras desayunaban en la terraza, la noticia llegó como un rayo de esperanza. La policía había localizado a Rafael Montes en un hotel cercano al aeropuerto. La operación para detenerlo estaba en marcha. «Es cuestión de horas», explicó Gabriel, con el teléfono aún en la mano tras hablar con el inspector. «Tienen el hotel rodeado.
Alba asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Sin embargo, algo más ocupaba su mente desde la noche anterior. La confesión, el beso, la promesa de un futuro juntos. Todo parecía un sueño del que temía despertar. Sobre anoche, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Gabriel sonrió, esa sonrisa transformadora que solo ella y su familia habían aprendido a conocer. Cada palabra fue real, afirmó tomando su mano sobre la mesa. Cada sentimiento, cada promesa. Rosario observaba el intercambio con ojos húmedos de emoción. Durante semanas había sido testigo silencioso de cómo su sobrina y aquel hombre, aparentemente tan diferentes, gravitaban inevitablemente el uno hacia el otro. «Mi niña», intervino con voz suave, «algunas veces la vida nos regala segundas oportunidades disfrazadas de problemas». Tosió levemente antes de continuar. «Tu madre estaría feliz de verte encontrar tu camino». La mención de su madre trajo una sombra momentánea al rostro de Alba. Aún quedaban tantas preguntas sin responder sobre el pasado de Mercedes, sobre los documentos que aparentemente había ocultado, sobre su conexión con aquel criminal. «El inspector llamó mientras dormías», añadió Gabriel, intuyendo sus pensamientos. «La dirección coincide con una caja de seguridad en un banco de Gibraltar. Están gestionando una orden judicial para abrirla». La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Gabriel lo atendió, su expresión transformándose en una de intensa concentración. «Lo tienen», anunció al colgar. «Rafael Montes está bajo custodia policial. La operación fue limpia, sin incidentes». La noticia debería haber traído alivio inmediato, pero Alba sintió un repentino calambre que la hizo doblarse sobre sí misma. Un dolor agudo, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, atravesó su abdomen. «¿Alba?» La voz de Gabriel sonaba distante, amortiguada por el zumbido en sus oídos. «Alba, ¿qué sucede?» Cuando logró enderezarse, vio el horror en los ojos de Rosario. Un líquido transparente había empapado su silla y formaba un pequeño charco en el suelo de la terraza. «La fuente», murmuró Rosario, levantándose con dificultad. «Ha roto aguas». Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad. Gabriel, manteniendo una calma sorprendente, contactó inmediatamente con el médico que había estado supervisando el embarazo. Mientras Iván corría a buscar la maleta que Alba había preparado semanas atrás, Rosario permanecía junto a su sobrina, guiándola en ejercicios de respiración. «Es demasiado pronto», susurró Alba entre contracciones que aumentaban alarmantemente en intensidad. «Faltan casi 3 semanas». «La niña decidió que ya es hora de conocer a sus padres», respondió Rosario con una sonrisa tranquilizadora. El trayecto hacia la clínica privada fue una tortura. Cada bache en el camino intensificaba el dolor, mientras Gabriel conducía con precisión milimétrica, dividiendo su atención entre la carretera y los gemidos contenidos de Alba en el asiento trasero. Una vez en la clínica, los acontecimientos se precipitaron. Las contracciones se habían vuelto tan frecuentes e intensas que apenas hubo tiempo para los procedimientos de ingreso. El equipo médico, alertado con antelación, esperaba preparado. 7 centímetros de dilatación, anunció la obstetra tras examinarla. «Este bebé tiene prisa por nacer». Alba buscó con la mirada a Gabriel, quien permanecía a su lado, pálido pero determinado. «No me dejes», suplicó, aferrándose a su mano con fuerza sobrehumana. «Nunca», prometió él, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Las horas siguientes se fundieron en una nebulosa de dolor y esperanza. Alba, que había enfrentado toda adversidad en solitario durante años, se abandonó por primera vez a la fortaleza de otro. Gabriel se convirtió en su ancla, susurrando palabras de aliento, secando su sudor, siendo el pilar que nunca había tenido. Cuando el último esfuerzo arrancó un grito desgarrador de su garganta, el silencio momentáneo fue roto por un llanto agudo y vigoroso. La pequeña, de cabello oscuro y puños apretados, se anunciaba al mundo con la misma determinación que caracterizaba a sus padres. «Es perfecta», murmuró la enfermera, colocando al bebé sobre el pecho de Alba. Gabriel, quien había mantenido una compostura admirable durante todo el proceso, se quebró finalmente.
Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras observaba a su hija, tan pequeña y tan poderosa, aferrándose al dedo que él tímidamente le ofrecía. «Gracias», susurró con voz ronca, besando la frente sudorosa de Alba. «Gracias por este milagro». En la sala de espera, Iván y Rosario aguardaban ansiosos. Cuando Gabriel apareció para darles la noticia, su rostro transformado por la emoción les dijo todo lo que necesitaban saber. Una familia había nacido ese día. No solo la pequeña que ahora respiraba el aire del mundo por primera vez, sino el vínculo irrompible entre personas que el destino había reunido de la manera más inesperada. 2 semanas después del nacimiento de Lucía, nombre elegido en honor a la abuela materna de Gabriel, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La habitación del hospital había dado paso a una luminosa suite infantil decorada con estrellas y lunas, donde Alba pasaba horas contemplando a su hija dormir. La detención de Rafael Montes había traído respuestas largamente esperadas. Los documentos encontrados en la caja de seguridad revelaron que Mercedes, madre de Alba, había sido testigo involuntaria de operaciones de lavado de dinero. Antes de su muerte, había asegurado pruebas que ahora servirían para desmantelar lo que quedaba de aquella red criminal. «Tu madre fue valiente», comentó el inspector en su última visita. «Protegió a su familia a la vez que hacía lo correcto». Para Alba, conocer esta faceta de su madre había sido como reencontrarla. La sombra que durante años había oscurecido sus recuerdos ahora se disipaba, permitiéndole honrar su memoria con orgullo renovado. Una tarde tranquila, mientras Rosario e Iván jugaban con la pequeña Lucía en el jardín, Gabriel encontró a Alba contemplando el horizonte desde la terraza. La brisa marina mecía suavemente su cabello mientras sostenía una taza de té entre sus manos. «¿En qué piensas?», preguntó acercándose silenciosamente. Alba sonrió sin apartar la vista del mar. «En el futuro, en decisiones». Gabriel se sentó junto a ella, respetando su espacio pero lo suficientemente cerca para sentir su calor. «He estado considerando volver a Sevilla», comentó Alba finalmente, girándose para mirarlo. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Gabriel, aunque intentó disimularla. «Entiendo, es tu hogar». «Lo era», corrigió ella suavemente. «Pero me he dado cuenta de que el hogar no es un lugar, es donde está nuestra familia». Alentado por sus palabras, Gabriel tomó sus manos entre las suyas. «Quédate», pidió con sencillez. «Quédate aquí, conmigo, con nosotros. Esta casa nunca se había sentido tan viva como desde que llegaron ustedes. ¿Y mi trabajo? ¿La escuela de Iván? La vida no puede ser una constante vacación, Gabriel». «No lo será», respondió él con convicción. «He hablado con don Ernesto. Hay una posición para ti en la sede de Marbella, con mejores condiciones. En cuanto a Iván, está floreciendo en su nuevo colegio, desarrollando su talento para la tecnología». Alba guardó silencio, sopesando sus palabras. La idea de construir una vida juntos, bajo el mismo techo, ya no le parecía tan intimidante como semanas atrás. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. «¿Qué somos, Gabriel? ¿Qué seremos?». Gabriel respiró profundamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Somos una familia en construcción», respondió. «No te ofrezco un cuento de hadas perfecto. Te ofrezco días buenos y días difíciles, discusiones y reconciliaciones, risas y, tal vez, algunas lágrimas. Te ofrezco la certeza de que, pase lo que pase, estaré a tu lado». La sinceridad en su voz conmovió a Alba más que cualquier declaración grandilocuente. Este era el verdadero Gabriel, el hombre que había descubierto bajo la fachada del campeón intocable. «De acuerdo», dijo finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Nos quedaremos. Construiremos este hogar juntos». El alivio y la felicidad transformaron el rostro de Gabriel. Atrajo a Alba hacia sí, sellando aquella promesa con un beso que contenía todas las palabras no dichas, todos los sueños compartidos. Esa misma tarde, mientras Lucía dormía plácidamente en su cuna, Gabriel mostró a Alba los planos que había estado preparando discretamente. Ampliaciones para la casa, un estudio donde ella pudiera trabajar cómodamente, un espacio dedicado para los proyectos tecnológicos de Iván, un jardín terapéutico para Rosario. «Has pensado en todo»,
comentó Alba, conmovida por la consideración hacia cada miembro de su familia. En cada uno de ustedes, confirmó él, porque todos son importantes para mí. Más tarde, durante la cena, compartieron la decisión con Iván y Rosario. La reacción entusiasta del adolescente, quien ya había establecido una sólida amistad con el entrenador del club local de golf, y la sonrisa serena de la mujer mayor confirmaron a Alba que había tomado la decisión correcta. Aquella noche, mientras la casa dormía, Alba contempló a su hija en la penumbra de la habitación infantil. Lucía, con sus diminutos puños y su respiración acompasada, representaba la convergencia de dos caminos aparentemente divergentes que el destino había entrelazado de la forma más inesperada. «Tu padre y yo venimos de mundos diferentes», susurró, acariciando la mejilla aterciopelada de la pequeña. «Pero hemos encontrado uno nuevo, juntos, para ti». En el umbral de la puerta, Gabriel observaba la escena en silencio, con el corazón rebosante de una felicidad que nunca creyó merecer. El camino hacia la recuperación de su lesión aún era largo, pero por primera vez en su vida, el golf ya no era el centro de su existencia. Había encontrado un propósito mayor, ser el hombre que su familia necesitaba. Los meses pasaron con la cadencia tranquila que solo la felicidad cotidiana puede proporcionar. Lucía crecía sana y fuerte, iluminando la villa con sus primeras sonrisas. Había heredado los ojos azules de Gabriel y el carácter determinado de Alba. Gabriel había retomado gradualmente los entrenamientos de golf, aunque con una perspectiva diferente. «Hay cosas más importantes que ganar trofeos», comentaba cuando le preguntaban sobre su futuro competitivo. Una tarde de domingo, mientras Lucía dormía, Gabriel propuso una escapada a Sevilla. «¿Sevilla?», preguntó Alba sorprendida. «¿Por qué ahora?». «Es una sorpresa», respondió él con una sonrisa enigmática. El viaje fue breve gracias al helicóptero privado. Al aterrizar, un coche los llevó directamente al antiguo barrio de Alba. Cuando se detuvieron frente a su viejo edificio, la confusión se reflejó en su rostro. «¿Qué hacemos aquí?». Gabriel los guió hacia un edificio cercano que Alba reconoció como la antigua panadería donde compraba el pan cada mañana. Para su sorpresa, el local había sido completamente renovado. Un letrero discreto pero elegante anunciaba «Fundación Mercedes Marín, Centro Comunitario de Apoyo Familiar». «¿Qué es esto?», susurró Alba, con la emoción formando un nudo en su garganta. «Tu madre protegió a muchas familias con su valentía. Pensé que sería apropiado honrar su memoria, creando un espacio donde otras familias vulnerables puedan encontrar ayuda». Alba recorrió el interior con lágrimas silenciosas. Había un área de cuidado infantil, espacios para capacitación laboral, consultorios médicos y un pequeño jardín interior que recordaba los patios sevillanos que tanto había amado su madre. «Rosario e Iván me ayudaron con los detalles», confesó Gabriel. «Queríamos que reflejara verdaderamente a Mercedes». La tía Rosario asintió emocionada. «Tu madre estaría orgullosa, mi niña, no solo de este lugar, sino de la mujer en que te has convertido». Iván añadió: «Gabriel dice que podré desarrollar aquí un programa de alfabetización digital para adultos mayores». «¿Te gusta?», preguntó finalmente Gabriel. «Es perfecto», logró articular Alba. «Gracias por entender lo importante que era este lugar para nosotros». Tras la visita, Gabriel los llevó a un pequeño restaurante familiar que Alba frecuentaba en sus años de estudiante. La comida fue sencilla, pero exquisita, llena de sabores que la transportaron a tiempos más simples. Al servirse el postre, Gabriel, súbitamente serio, se aclaró la garganta captando la atención de todos. «Elegí este lugar por una razón», comenzó, mirando fijamente a Alba. «Quería que este momento ocurriera en un sitio con significado para ti». Con movimientos lentos, extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Era un anillo sencillo pero elegante, con una piedra azul que recordaba al color del mar en Marbella. «Alba Marín», pronunció con voz firme pero emocionada. «Estos meses juntos me han enseñado más sobre la vida y el amor que todos mis años anteriores. No te pido que seas mi esposa por Lucía, ni por conveniencia. Te lo pido porque despierto cada mañana deseando verte, porque me haces mejor persona, porque juntos hemos construido algo hermoso que quiero cultivar por el resto de nuestras vidas». Tomó aire,
antes de formular la pregunta definitiva. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El silencio que siguió pareció eterno. Iván contenía la respiración mientras Rosario apretaba las manos en gesto de anticipación. Lucía, como sintiendo la importancia del momento, observaba la escena con sus grandes ojos muy abiertos. Alba contempló el anillo, luego a Gabriel y finalmente a la pequeña familia que habían formado contra todo pronóstico. Su corazón, tanto tiempo protegido tras muros de desconfianza, latía ahora libre y seguro. Sí, respondió finalmente con una sonrisa radiante. Sí quiero. Un año después, la luz dorada del atardecer bañaba las colinas que rodeaban Marbella. Gabriel había elegido este lugar especial para celebrar el primer cumpleaños de Lucía. Un prado verde que descendía suavemente hacia el mar, con olivos centenarios ofreciendo sombra generosa y el horizonte mediterráneo como telón de fondo. No era una fiesta ostentosa como cabría esperar del famoso Gabriel del Valle. Era una celebración íntima, con las personas que realmente importaban: Alba, Lucía, Iván, Rosario y algunos amigos cercanos que habían demostrado ser genuinos durante este año de transformaciones. Lucía, con sus rizos oscuros y ojos intensamente azules, daba sus primeros pasos vacilantes sobre la hierba, cayendo ocasionalmente pero levantándose con determinación renovada cada vez. Gabriel la observaba con orgullo indisimulado, reconociendo en aquella pequeña el mismo espíritu indomable de Alba. «Tiene tu tenacidad», comentó a su esposa, que acababa de acomodar una manta sobre el césped para el picnic. Alba sonrió, observando cómo Iván, ahora en plena adolescencia, jugaba pacientemente con su sobrina, agachándose para estar a su altura. «Y tu perfeccionismo. Mírala, no acepta ayuda ni cuando se cae». El matrimonio, celebrado en una ceremonia sencilla 3 meses atrás, había sido otro ejemplo de cómo dos mundos aparentemente incompatibles podían encontrar un equilibrio perfecto, no en la extravagante catedral que los medios esperaban, sino en el jardín de la villa, con el mar como testigo y las personas que amaban como única audiencia. Gabriel había retomado parcialmente el circuito de golf, aunque sus prioridades habían cambiado radicalmente. Los torneos ya no eran su vida completa, sino parte de una existencia mucho más rica y plena. Su brazo, aunque nunca volvería a ser el mismo, había recuperado suficiente fuerza para permitirle competir a un nivel respetable. Alba, por su parte, había asumido la dirección de la Fundación Mercedes Marín, coordinando desde Marbella los programas que habían comenzado a expandirse por toda Andalucía. Su trabajo remoto para Deportes Soccer continuaba, pero ahora con responsabilidades ampliadas que reconocían su talento para la gestión y la planificación estratégica. Iván se había convertido en un adolescente brillante, cuya pasión por la tecnología había encontrado cauce en proyectos cada vez más ambiciosos. Gabriel había cumplido su promesa. Un fideicomiso educativo garantizaba que podría estudiar en cualquier universidad del mundo cuando llegara el momento. Rosario, aunque todavía luchaba con la fibrosis pulmonar, había experimentado una notable mejoría con los tratamientos avanzados a los que ahora tenía acceso. Sus días transcurrían tranquilos, divididos entre la jardinería que tanto amaba y las historias que pacientemente escribía para que Lucía conociera algún día su herencia familiar. «El postre está listo», anunció Rosario, trayendo una tarta sencilla pero hermosa decorada con fresas frescas. «Receta de mi madre, que le enseñó a Merche, que me enseñó a mí, y que yo aprenderé para enseñarle a Lucía», completó Alba, besando la mejilla de su tía con afecto profundo. Gabriel observaba la escena con una sensación de plenitud que jamás había experimentado, levantando trofeos ante multitudes anónimas. Esta era la victoria más importante de su vida: haber encontrado un hogar, un lugar donde era amado no por sus logros o su apellido, sino simplemente por ser él mismo. Mientras Iván ayudaba a servir el postre y Rosario contaba alguna anécdota que hacía reír a todos, Gabriel tomó a Lucía en brazos y caminó unos pasos hacia el borde de la colina, donde el mar se extendía infinito bajo el cielo que comenzaba a teñirse de estrellas. «Algún día», le susurró a su hija, «te contaré la historia de cómo una noche de máscaras cambió el destino de todos nosotros».
de cómo tu madre me enseñó que existe una fuerza más poderosa que la ambición o el éxito. Alba se acercó silenciosamente, abrazándolos por detrás. Los tres contemplaron el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a reflejarse en el mar. «Somos afortunados», murmuró Gabriel, girándose para mirarla. «Somos una familia», respondió ella simplemente. En ese momento de perfecta armonía, Gabriel tomó suavemente la mano de Alba y besó sus dedos donde el anillo de bodas brillaba discretamente. «Gracias por darme una familia», susurró con voz cargada de emoción. Alba sonrió, reconociendo el eco de aquel diálogo imaginado tantas veces durante sus noches solitarias en Sevilla, cuando la idea de este presente parecía un sueño imposible. «Gracias por no irte cuando habría sido más fácil», respondió, completando el círculo que ambos, de alguna manera, siempre habían intuido que cerrarían juntos. La pequeña Lucía, ajena al significado profundo de aquel intercambio, extendió sus manitas hacia el cielo estrellado como queriendo atraparlo. Sus padres rieron al unísono, reconociendo en aquel gesto inocente la promesa de un futuro tan vasto y luminoso como el firmamento que los cubría. Así, bajo las mismas estrellas que habían sido testigo de su primer encuentro en la noche oscura, Alba y Gabriel confirmaban que algunas historias no terminan con un felices para siempre, sino que apenas comienzan cuando dos almas, aparentemente destinadas a vidas paralelas, descubren que sus caminos estaban diseñados para encontrarse y, contra todo pronóstico, permanecer unidos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.